Muy bien, ahora vamos a grabar el punto número 2 de este apartado, que no sobra decir que este apartado, el de temas selectos, está teniendo un ordenamiento sistemático de revelación que nos está haciendo el maestro. Es decir, cualquier camino espiritual empieza por esto que él está ordenando aquí. Por supuesto que está ordenando temas de una manera básica, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero son temas absolutamente profundos. Profundos no solamente con revelaciones en textos, que son volúmenes enteros, sino también con la práctica para comprender, entender y como tercera y, y el objetivo final es revelar todo esto que estamos leyendo. Así que es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, y lleva un orden sistemático, les decía. Por ejemplo, el punto número 1, él le tituló Descubrir el tesoro, o mejor dicho, sí, descubrir el tesoro. ¿Qué significa eso? Que llegas a descubrir qué es esta situación y por qué es un tesoro. Primordialmente o primeramente, en un inicio, no sabes aquilatar o dimensionar lo que acabas de encontrar, pero conforme va pasando el tiempo, vas aquilatando y vas dimensionando el tamaño de lo que acabas de encontrar aquí, ya sea por accidente, ya sea porque tu amigo te lo recomendó, ya sea porque lo encontraste, entre comillas, casualmente en internet, ya sea que estás cansado de esta vida y quieres encontrar algo diferente, o puede ser lo que sea, pero encontraste algo. Y el maestro le llama descubrimiento del tesoro porque con el tiempo te vas a dar cuenta que lo que encontraste es oro molido para tu camino espiritual y para mejorar tu vida en todos los aspectos que quieras. Pero esto es gradual, no se va a dar ni en horas, ni en días, ni siquiera en meses. Va a tardar un tiempo. Entonces, después de esto, viene un apartado que es también muy, pero que muy profundo, que es un rezo verdadero, como punto número 2. Y debemos entender y captar muy bien qué significa rezo. No es ir a rezar como nos enseñaron, por ejemplo, a los católicos o como les enseñan a los musulmanes. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar la verdadera dimensión del rezo. ¿Qué quiere decir rezar? Si estamos hablando de deseos, de sentir placer, para mí mismo. Y cuando no siento el placer de algún deseo, me siento en carencia y me produce dolor o me produce desesperación. Y entonces rezo, rezo en ciertos problemas, rezo en ciertos apuros. Pero debemos de encontrar y dimensionar lo que se quiere decir con rezo. Vamos a ver esta segunda disciplina que se ve
dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Dice así: por supuesto que en un inicio es información y hasta mucho tiempo después lo comprendemos y lo aplicamos a nosotros mismos. Dice así: rezo en apuros, un rezo verdadero. Y cuestiona el Raf: ¿qué es el tikkun? ¿Quién lo necesita? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Porque la palabra tikkun quiere decir corrección, pero también debemos dimensionar este asunto de la corrección. Vamos a ver qué significa. En Kabbalah, dice el Rab, el término tikkun, que significa corrección, es el concepto más importante. Es el medio por el cual se alcanza la meta del creador hacia su creación, es decir, hacia nosotros. La tradición judía está repleta de historias acerca de cabalistas que se recluyen voluntariamente, dice el Rab, o se internan de forma solitaria en las montañas para hacer tikkunim, que es el plural de tikkun, es decir, para hacer correcciones. La realidad, abunda el Rab, lamentablemente es bastante menos romántica. Tikkun o corrección es la transformación de las cualidades propias que tenemos actualmente y que tienen una característica muy común que se llama egoísmo. Es la transformación de las cualidades propias del egoísmo al altruismo. Y para aquellos que comienzan este camino y están definitivamente decididos a seguirlo, es muy importante que antes que den ustedes una definición de egoísmo o de altruismo, guardemos silencio y oigamos lo que significa estas dos palabras, hasta que encontremos en nosotros mismos el verdadero significado de estas palabras. No es egoísmo como lo conocemos en la realidad. No es altruismo como lo conocemos en la realidad. Es un concepto espiritual nuevo para nosotros los que estamos en la materialidad. Así que no hagamos esquemas sobre esas definiciones de la materialidad que no nos van a servir. De hecho, nos van a retrasar más. Así que veamos con el tiempo y con el estudio qué significa transformar en tu ser interno o tus cualidades internas egoístas hacia el altruismo. Son volúmenes y volúmenes y volúmenes de textos cabalísticos muy profundos que tratan sobre este tema. Y de esto se trata la corrección. Por eso dice el maestro que es un concepto bien importante, es quizá el más importante de todos. Sigo leyendo en palabras sencillas. Cuando una persona deja de pensar en su propio bienestar y comienza a tomar en cuenta el beneficio de todos los demás, a esa persona se le considera corregida. Y aquí empieza todo. Repito esto.
En palabras sencillas, cuando una persona deja de pensar en su propio bienestar y comienza a tomar en cuenta el beneficio de todos los demás, a esa persona se le considera corregida. Lo vamos a ver muchísimas veces esto y lo vamos a estar tocando arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda. Este asunto es el que tenemos que corregir. ¿Y por qué es tan importante? Porque a partir de aquí, las características de la realidad que percibes tienen dichas características. Es decir, no es lo mismo que tengas cualidades egoístas o egocentristas y que se van a ver reflejadas en la realidad que percibes actualmente, y al transformar esas cualidades internas, la realidad que percibes va a cambiar. Sí, aunque te parezca increíble, así va a ser. Y nuevamente te digo, son volúmenes y volúmenes y trabajo interno muy fuerte el que hay que empezar a hacer. Con la guía de un maestro, con los libros que nos han heredado los cabalistas genuinos y con el apoyo de los amigos que también están interesados en descubrir todo esto. Así que aquí comienza el asunto. Pero vamos a ver por qué cae en esto del rezo en apuros. Dice el Raf, la Kabbalah explica que el Creador es benevolente y quiere hacer el bien a sus criaturas. Eso lo sabemos. También aclara que ya que Él es lo mejor que existe, quiere que seamos como Él. Al momento de nacer, nos dicen, no tenemos el mínimo parecido al Creador, sino que cada uno de nuestros rasgos está en completa oposición a los suyos, a los del Creador. El tikkun, o la corrección, es, por lo tanto, la transformación de las cualidades propias, es decir, de las cualidades humanas, que son naturalmente egoístas, a cualidades divinas, que son altruistas y benevolentes. Pero si Él es bueno y quiere favorecernos, surge la pregunta, ¿cómo nos beneficia el llegar a ser altruistas y pensar en los demás? Buena pregunta. El Rab abunda. El beneficio no radica en la transformación del egoísmo en altruismo en sí, sino en la percepción realzada que proporciona. Explicará esto más adelante. Y de esto se trata toda la información que en un principio vas a recibir. Ya que cuando adquirimos sus cualidades, adquirimos también su perspectiva. Por este motivo,
Los cabalistas explican que la persona que se adentra en el mundo espiritual por primera vez, en la que se le refiere a esta persona, se le llama infante. Esta persona que se adentra al mundo espiritual por primera vez, pues es como un infante, por eso es que se le cataloga así. Esta persona observa el mundo de un extremo al otro. Y cuanto más nos desenvolvemos en la espiritualidad, más aguda y más profunda se vuelve nuestra percepción. Eventualmente, cuando todas nuestras cualidades son semejantes a las de Él, llegamos a ser omniscientes, todopoderosos, recibiendo, pero dando todo al mismo tiempo. No quiero nada para mí, todo es para los demás. Idealista, no. Pragmático, tampoco. No debes de pensar nada de esto. Lo debes de pensar así como es. No llego a recibir nada. Es decir, no es lo correcto. No llego a quedarme con nada. Recibo, pero todo lo voy a dar en el mismo tiempo. Vamos a ver qué significa esto desde el punto de vista del rezo. Dice así, existe un solo medio que nos puede traer el tikkun, el rezo. Es más, de acuerdo a la Kabbalah, hay una sola oración que el Creador escucha. Una sola oración que el Creador escucha. El rezo por lograr el tikkun. Nada más es lo que escucha. De hecho, si observamos el mundo a nuestro alrededor, dice el Rab, y consideramos el estado hacia el que la humanidad rápidamente está decayendo, quedará muy claro que o no estamos rezando o nuestras plegarias no están siendo contestadas. Porque cuando decimos que no estamos rezando, quiere decir que no estamos pidiéndole al Creador el tikkun. Estamos pidiendo otras cosas, pero eso no es rezo. El único momento que se considera que es rezo es cuando pedimos el tikkun. Entonces, o no lo estamos haciendo o estamos pidiendo otras cosas. Y entonces nuestras plegarias no están siendo contestadas. Una oración, remata el Rav, como explica la Kabbalah, es una petición para ser corregidos, una petición para alcanzar el altruismo, o como también le llaman en Kabbalah, una petición para alcanzar el otorgamiento. Nada más.
Cuando he intentado con mucho esfuerzo ser como el Creador, escribe el Rab, benevolente, dador y bueno, y siento que he fallado completamente, entonces me vuelco al Creador y de corazón le pido a Él, como dice la frase, hazme como tú, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Abunda la profundidad aquí. Solamente los que siguen este camino y encuentran los diferentes grados que van pasando, se dan cuenta que esto es profundo y que esto es solamente una pincelada de lo que es un camino espiritual. A este respecto, dice el Rab, el cabalista del siglo XX, el Rabbi Yehuda Shlach, escribió una carta a un estudiante donde le decía, esta carta es la carta número 57 de 1935. Dice así, ¿no hay estado más feliz en la vida que cuando uno se encuentra totalmente desesperado de su propio poder? O sea, que ya se ha esforzado y ha hecho todo lo que ha podido y no ha encontrado el remedio. Esto es así porque uno entonces es digno de pedir sinceramente su ayuda, la ayuda del Creador, ya que uno sabe con certeza que el trabajo propio no será suficiente, refiriéndose a la búsqueda del objetivo, que es el otorgamiento, y que es el rezo único que escucha el Creador. Esto ya lo decía el Rabbi Yehuda Ashlach. Y regresamos con el Rav Lightman. En la Biblia, escribe el Rav, está escrito, el corazón del hombre es perverso desde su juventud. Esto se oye en Génesis en 8:21. Por lo tanto, para lograr la corrección, necesitamos ser cambiados por la única fuerza que no es maligna o egoísta, el Creador. Así, aunque parezca un tanto irónico, la única forma mediante la que podemos lograr satisfacción, plenitud y un placer ilimitado es cuando dejamos de preocuparnos por nosotros mismos, por nuestro bienestar y empezamos a cuidar el bienestar de los demás. Este mensaje es el gran, entre comillas, secreto. Este mensaje es el gran secreto. Y fue ocultado durante cerca de 2000 años. Desde la escritura y después desde el ocultamiento del libro del Zohar o el libro del esplendor. Este es el gran secreto. Empezamos a cuidar el bienestar de los demás y el placer que empiezas a obtener por transformar esto y por ser de esta manera es millones de veces más grande
que el placer que podrías recibir por alguna situación en la materialidad. Cualquier cosa que sea un bienestar o que te produzca alegría o que te haga sentir bien, lo que sea, nunca se compara con el bienestar que vas a empezar a sentir y a adquirir en tu corrección cuando empiezas a cuidar el bienestar de todos los demás. Al principio no sientes absolutamente nada. Es más, en un inicio ni siquiera lo crees y ni siquiera te parece creíble toda esta situación. Pero conforme lo vas trabajando el altruismo durante tus años de estudio, durante tus años de camino espiritual, empiezas poco a poco a sentir un bienestar que tiene ciertas características. Por ejemplo, es un bienestar muy grande. Segundo, es un bienestar que no termina, como lo dijimos al principio. Cuando llega un deseo y lo consigues, inmediatamente el placer se va. Pero en este momento, cuando ves que empiezas a conseguir el altruismo, transformando tus deseos egoístas, es en este momento cuando se empieza a conectar algo que está dentro de nosotros. Y este bienestar y este placer empieza a crecer gradualmente, hasta que ciertamente se hace un placer más ilimitado. Esta situación es el gran secreto del cual se habla en todas las filosofías, en todos los esquemas, en todos los procesos y búsquedas históricas y en tu propia vida que tanto hemos buscado los humanos. Este es el gran secreto. Así que piénsalo y medita si vale la pena empezar este camino y venir y ver si esto es realmente como dicen que es. En lo particular, te lo aseguro y te lo garantizo. Así es, nada más que hay que venir y hay que verlo por sí mismo. Porque si no lo compruebas en tu persona, no vale la pena. Bueno, este es el gran secreto, pero sigamos con la lectura. Hoy día, en el principio del siglo XXI, los cabalistas ya no ocultan el mensaje, se abrió totalmente. Y en su lugar, aseguran que la humanidad en su conjunto está lista para recibirlo. Todos sus libros se refieren únicamente a esta transformación. Y si leemos los escritos de un gran cabalista como Yehuda Shlah, que vivió en la mitad del siglo XX, veremos que es así como él explica cada texto cabalístico, desde el libro del Zohar, que produjo el Rashbi, hasta el árbol de la vida de otro gran cabalista que le decimos el Ari. Si leemos los libros de Kabbalah con un solo objetivo en mente,
y apréndelo. Apréndetelo si es que ya decidiste estar siguiendo este asunto. Con un solo objetivo en mente, es decir, con el objetivo del tikkun, en el sentido verdadero de la palabra, todo esto que se ha guardado por miles de años y por siglos en filosofías, en búsquedas, en una serie de cosas, finalmente dejarán de ser misteriosos. El poder que poseen nos va a afectar, nos afecta totalmente. Desde el inicio, ya ahorita, los que verdaderamente han decidido aquí ingresar a este camino espiritual a través del método de la sabiduría de la Kabbalah, ya están siendo afectados porque están viendo que algo dentro de sí está moviéndose. Hay una especie de intuición dentro de uno que te motiva a seguir para ir descubriendo. Quiere decir que ya estás preparado. Ya se prendió dentro de ti ese archivo que estaba guardado. Y hay que seguirlo. Y no va a ser fácil seguirlo. Además, quiero decirles, está lleno de obstáculos. Y por eso tienes a un guía, a un maestro. Y por eso tienes a los textos originales cabalísticos. Y por eso tienes a tu compañero, amigo. Para que todos juntos estén acompañándose en este camino que no es nada sencillo. Pero empezaremos a ver y a sentir el mundo de una forma completamente diferente. Y aquí quiero hacer un alto. Cuando decimos completamente diferente, no estamos hablando de forma simbólica. Estamos hablando de percibir verdaderamente la realidad que no estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque la naturaleza egoísta con la que nacemos, por favor, hay que dimensionar bien esto de egoísmo, ya lo hablaremos más tarde, la naturaleza es como un caparazón que no nos deja mirar o nos distorsiona la verdadera realidad. Llegará un momento en el que allá adelante, en el camino espiritual, hay que pasar esta brecha, empezar a cuestionar y después de cuestionar, empezar a retomar aspectos de la verdadera realidad, porque la verdadera realidad tiene características muy distintas a la realidad que hemos aprendido aquí en este periodo, aquí en esta materialidad. Pero a través de la transformación de nuestros deseos egoístas a deseos altruistas, es decir, a ver por los demás, se empieza a percibir una realidad diferente en tu mundo. Mucho más benevolente, eso sin duda alguna. Y las crisis, y los desacuerdos, y las guerras, y los conflictos familiares, con vecinos, en tu sociedad, entre países, los vas a verificar como la consecuencia de una causa única.
una causa única, que es los deseos egoístas dentro del hombre. Entonces, vas a definir, vas a alcanzar que el aspecto que hay que trabajar en cada uno de los hombres, pero no tienes que meterte con los otros hombres o con las otras mujeres. Tienes que trabajar en ti, en tus deseos egoístas. Eso es todo lo que hay que hacer. No tienes que motivar ni forzar a nadie más. Eres tú quien se tiene que esforzar en tu progreso y ya veremos por qué. Esto es la puerta para la nueva realidad. Por ahí es donde tienes que interesarte. No te interesa cómo piensa el vecino, no te interesa cómo piensa el amigo. No, no veas la viga en el ojo ajeno. Ve lo que te está pasando a ti y trabaja en tu corrección, en tu tikkun. A eso significa aquella frase que hemos oído. Conócete a ti mismo primero. Es esto. Todo esto empieza a verse, se empiezan a ver y a cerrar archivos que teníamos abiertos desde hace mucho tiempo. Es una intuición, yo le he llamado una intuición espiritual, el saber que vas por ahí. ¿Cómo? ¿Quién te lo dice? No sé, es algo que te llega y no lo sueltas. Cuando somos principiantes, algo nos mueve y nos dice que por ahí es. Ya después descubres qué fue lo que pasó. Pero así estamos en un inicio. Bueno, este es el punto número 2 y en la próxima grabación, el maestro escribe el capítulo número 3 con otro muy importante tema que después viene a ser una herramienta también muy interesante, que es el concepto de las letras. ¿Cuál es el secreto de las letras? ¿Y por qué es en hebreo? ¿Por qué no fue en francés? ¿Por qué no fue en inglés? ¿O por qué no fue en español? El secreto de las letras es muy importante. Por supuesto, nosotros no tenemos conocimiento del idioma hebreo porque toda nuestra vida nos hemos pasado en el español, pero quiero decirles una cosa. Para estudiar la sabiduría de la Kabbalah no necesitas aprender hebreo. Afortunadamente, hoy en día ya hay suficiente material y ya hay suficientes estudiantes en español que siguen perfectamente bien los conceptos y las leyes y los preceptos de la sabiduría de la Kabbalah, que en un principio estaban, no estaban en hebreo, ahora ya están en hebreo, estaban en arameo, todavía más complicado. Pero ahora no es así. Sin embargo, el concepto de las letras hebreas ahí quedó. Y ese concepto está ayudando a revelar cosas para el camino espiritual. Los grandes cabalistas utilizaron el idioma hebreo o el arameo para escribir la sabiduría de la Kabbalah y ese es el privilegio que tiene la lengua hebrea. Entonces debemos de conocer más o menos el secreto de las letras, pero no es definitivo que conozcamos el hebreo para descubrir la sabiduría de la Kabbalah. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a ver
en la próxima grabación. Y hoy damos por terminado este asunto del rezo y la corrección. No se les olvide. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos.